Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. El conocimiento de las propiedades de la materia, tanto físicas como químicas, es crucial para el entendimiento de la química. Como te lo hemos mencionado en videos anteriores del curso, las propiedades físicas de la materia existen sin la alteración química de la porción de materia representada, son observables y se pueden cuantificar mediante mediciones. Como contraparte, las propiedades químicas de la materia representan cambios en la estructura molecular de la misma, dando lugar a reacciones químicas con una gran variedad de productos, como calor, deterioro o la producción de sustancias más simples que cumplen funciones vitales. Gracias al conocimiento de las propiedades físicas, se logra el desarrollo de técnicas para la separación de la materia, permitiendo el aprovechamiento o recuperación de las sustancias. Si quieres saber cuáles son algunos de estos mecanismos, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de super gracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Los mecanismos de separación de mezclas son herramientas fundamentales en la ciencia y la ingeniería. Se desarrollaron con el fin de aislar y purificar los componentes individuales de una mezcla. En una mezcla, las sustancias involucradas conservan sus propiedades originales, lo que permite su separación mediante técnicas físicas, sin alterar su estructura química. Cada método de separación se basa en las diferencias físicas entre los componentes, como su tamaño, densidad, solubilidad, punto de ebullición o afinidad con ciertos solventes. Estas técnicas son indispensables para obtener sustancias puras o específicas, lo que es esencial en muchos procesos industriales y científicos. Algunas de estas son las siguientes. Destilación. La destilación es un mecanismo de separación de mezclas que aprovecha la diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla, es decir, la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso, con el fin de aislarlos. La destilación consiste en el calentamiento de la mezcla, conocida como alimentación, hasta que uno de los componentes o una fracción de la mezcla con puntos de ebullición cercanos se vaporiza. Luego, ese vapor es enfriado y condensado para recolectarlo como un líquido separado. Este método es particularmente útil cuando los componentes tienen puntos de ebullición significativamente diferentes, ya que permite la separación eficiente de los líquidos volátiles de otros con puntos de ebullición más altos. La volatilidad de las sustancias es la medida de la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor. Como ejemplo, podemos mencionar el proceso de destilación del alcohol en la producción de bebidas alcohólicas. En este caso, se parte de una mezcla fermentada que contiene agua y etanol. El etanol, a presión atmosférica, tiene un punto de ebullición más bajo que el agua, 78,37 grados Celsius frente a 100 grados Celsius, lo que permite que el etanol se evapore primero al calentar la mezcla. El vapor de etanol se condensa al pasar por un sistema de enfriamiento, generalmente un condensador, donde se enfría y se condensa de nuevo en forma líquida. Este líquido recolectado se conoce como destilado, el cual ahora contiene una mayor concentración de etanol comparada con la mezcla original fermentada. Dependiendo del tipo de bebida alcohólica que se desee producir, como whisky, vodka, ron, etc., se pueden realizar una o varias etapas de destilación para ajustar la pureza del producto final. En la industria petroquímica, la destilación fraccionada es fundamental para separar las diferentes fracciones del petróleo crudo, como gasolina, queroseno y gasóleo, lo que la convierte en un proceso clave para obtener combustibles y otros derivados. La destilación fraccionada aprovecha la diferencia de temperaturas de ebullición de distintos componentes de una mezcla para separarlos mediante calentamiento.
El equipo industrial donde ocurre esto se denomina torre de destilación. A medida que el crudo se calienta, se vaporiza y estos vapores ascienden por la torre, donde se separan en fracciones según los puntos de ebullición. Las fracciones más ligeras, como el gas licuado de petróleo y la nafta, se recogen en la parte superior de la torre, mientras que las fracciones más pesadas, como el diésel y los asfaltos, se recogen en niveles más bajos. Después de la destilación, las fracciones pueden ser sometidas a procesos adicionales para mejorar su calidad y utilidad. Si quieres saber un poco más acerca de la destilación del petróleo y algunos de los procesos adicionales a los que se somete el crudo para la obtención de sus derivados, te invitamos a ver nuestro video El papel de la química en la producción industrial. La destilación es una de las técnicas más antiguas conocidas por el ser humano. Los primeros registros del uso de la destilación se remontan a la antigua Mesopotamia y Egipto, donde se empleaban para producir perfumes y esencias. Además, la destilación no se limita solo a la separación de líquidos, también puede utilizarse para desalinizar agua marina, ya que las sales no son volátiles. Filtración. La filtración es un proceso físico utilizado para separar los componentes sólidos de los líquidos o gases a través de un medio filtrante. Este medio puede ser un material poroso, como el papel de filtro, tela o membranas especializadas que permiten el paso de los líquidos o gases mientras retienen las partículas sólidas. La filtración se basa en la diferencia de tamaño de las partículas, donde las partículas más grandes quedan atrapadas por el medio filtrante, mientras que las más pequeñas pasan a través de él. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, se emplean filtros compuestos por capas de arena, grava y diversos materiales para eliminar sólidos en suspensión, partículas contaminantes y microorganismos del agua. El agua pasa lentamente a través de estas capas y las partículas sólidas quedan atrapadas, mientras que el agua limpia continúa su camino hacia las etapas posteriores del tratamiento. La filtración no siempre es un proceso sencillo y puede involucrar tecnología avanzada dependiendo de la precisión requerida en la separación. Por ejemplo, la nanofiltración y la ultrafiltración son técnicas que utilizan membranas con poros extremadamente pequeños, capaces de retener incluso moléculas a nivel de nanómetros, lo que permite la separación de solutos disueltos. Además, la filtración es uno de los métodos más antiguos utilizados por la humanidad. Se tiene evidencia de que los egipcios ya utilizaban filtros rudimentarios hechos de tela para purificar líquidos hace más de 3000 años. Decantación. La decantación es un proceso físico que se utiliza para separar líquidos inmiscibles o un sólido insoluble en un líquido, basándose en las diferencias de densidad entre los componentes. En este método, la mezcla se deja en reposo para que las sustancias con mayor densidad se depositen en el fondo del recipiente, mientras que las de menor densidad quedan en la parte superior. Posteriormente, se puede verter o extraer el líquido superior sin que se mezcle con el componente inferior. Una mezcla de agua y aceite permite ejemplificar el proceso de decantación. Al mezclar ambos líquidos, el aceite, siendo menos denso, flota sobre el agua. Luego, al dejar la mezcla en reposo, el aceite se acumula en la parte superior y mediante una decantación cuidadosa se puede separar el aceite del agua vertiéndolo lentamente o utilizando un embudo de decantación que permite abrir una válvula para drenar la fase inferior sin perturbar la fase superior. En la antigüedad se usaba la decantación para separar líquidos de residuos sólidos en la elaboración de vinos y aceites, un uso que se sigue aplicando hoy en día. Además, este proceso es crucial en el tratamiento de aguas residuales, donde se permite que los sólidos en suspensión se asienten antes de que el agua sea tratada adicionalmente. Sedimentación. La sedimentación es un proceso físico de separación que ocurre cuando partículas sólidas en suspensión en un líquido se asientan y se depositan en el fondo del recipiente debido a la acción de la gravedad. Este fenómeno se basa en la diferencia de densidad entre las partículas y el líquido que las rodea. Durante la sedimentación,
las partículas más densas se hunden, formando un sedimento en el fondo, mientras que el líquido claro queda en la parte superior. La sedimentación está presente en la naturaleza, por ejemplo, en la formación de sedimentos en un río. Cuando el agua del río fluye lentamente, las partículas de tierra, arena y otros materiales sólidos que están suspendidos en el agua pueden asentarse en el lecho del río. Con el tiempo, este proceso de sedimentación contribuye a la formación de deltas y otros depósitos sedimentarios. La sedimentación puede ser influenciada por factores como la velocidad del flujo del líquido, la temperatura y el tamaño de las partículas. Por ejemplo, en un líquido en movimiento rápido, las partículas pueden mantenerse en suspensión durante más tiempo y no sedimentar tan rápido. Además, en la naturaleza, la sedimentación puede tener un impacto significativo en la formación de suelos y en la creación de hábitats para diversas especies. Por ejemplo, los sedimentos que se depositan en los humedales pueden proporcionar un entorno rico en nutrientes que apoya la vida acuática y terrestre. En la industria, se utiliza la sedimentación en el tratamiento de aguas residuales. Este proceso es fundamental en muchas plantas de tratamiento, ya que permite separar los sólidos suspendidos presentes en el agua residual mediante la simple acción de la gravedad. El objetivo principal es clarificar el agua, es decir, reducir la cantidad de partículas sólidas antes de que se continúe con otros procesos de purificación o antes de que el agua sea descargada al ambiente. El proceso de sedimentación en el tratamiento de aguas residuales se lleva a cabo en grandes tanques llamados clarificadores. El agua residual, que contiene una mezcla de sólidos en suspensión, se introduce lentamente en estos tanques. Con el tiempo, los sólidos más pesados se van asentando en el fondo del tanque, formando una capa de lodo. Este lodo se retira periódicamente para ser tratado y dispuesto adecuadamente, mientras que el agua más clara, que queda en la parte superior del tanque, continúa su tratamiento. Aunque la decantación y la sedimentación te pueden parecer similares, al ser procesos que se basan en la diferencia de la densidad de las sustancias y en la acción de la gravedad para separar mezclas, estos dos métodos difieren en su mecanismo y aplicación. La sedimentación es el proceso en el cual las partículas sólidas suspendidas en un líquido se asientan en el fondo. Este proceso ocurre de manera natural cuando las partículas en suspensión son más densas que el líquido en el que se encuentran. Por otro lado, la decantación es un proceso de separación que se utiliza para remover la capa superior de un líquido después de que los sólidos o líquidos más densos se han sedimentado o separado. En otras palabras, la sedimentación es un proceso en el que las partículas suspendidas se asientan en el fondo, mientras que la decantación es el acto de separar una capa superior de líquido de otra sustancia. Centrifugación. La centrifugación es un proceso de separación que utiliza la fuerza centrífuga para separar los componentes de una mezcla, generalmente en estado líquido o sólido líquido. Este método se basa en la diferencia de densidad entre los distintos componentes de la mezcla. Al girar un recipiente a alta velocidad, los componentes más densos son arrastrados hacia el fondo, mientras que los menos densos quedan en la parte superior o en el líquido. Un ejemplo de centrifugación es la separación de sangre en laboratorios clínicos. Cuando se realiza un análisis de sangre, se coloca una muestra en un tubo de ensayo y se introduce a una centrífuga. Al girar a alta velocidad, los componentes de la sangre se separan en diferentes capas. Los glóbulos rojos, que son más densos, se depositan en el fondo, mientras que el plasma, que es menos denso, queda en la parte superior. Esta separación permite a los técnicos de laboratorio obtener el plasma y los glóbulos rojos para análisis adicionales como pruebas de hemoglobina o perfil lipídico. La centrifugación no solo se utiliza en laboratorios clínicos, sino también en diversas industrias, como la alimentaria y la farmacéutica. Por ejemplo, en la industria láctea, la centrifugación se usa para separar la crema de la leche, permitiendo la obtención de productos lácteos como mantequilla y nata. Además, en la investigación científica,
la centrifugación se emplea para purificar biomoléculas, como proteínas y ácidos nucleicos, facilitando estudios biológicos y bioquímicos. Cristalización. La cristalización es un proceso físico mediante el cual un soluto se separa de una solución y forma estructuras sólidas organizadas en un patrón ordenado, conocidos como cristales. Este proceso ocurre cuando una solución sobresaturada se enfría o cuando se evapora el disolvente, lo que provoca que las moléculas de soluto se agrupen y se organicen en una estructura cristalina. Una práctica de cristalización es la producción de azúcar a partir de caña de azúcar. En este proceso, el jugo extraído de la planta se concentra mediante evaporación, lo que resulta en una solución sobresaturada de azúcar. A medida que el agua se evapora, la concentración de azúcar aumenta y se empieza a formar cristales. Estos cristales se pueden recolectar y procesar para obtener azúcar granulada, que es un ingrediente esencial en la cocina y en la industria alimentaria. La cristalización puede ocurrir de diferentes maneras, dando lugar a distintos tipos de cristales, como cristales monoclínicos, cúbicos o hexagonales, dependiendo de la sustancia y las condiciones del proceso. Además, la temperatura y la velocidad de enfriamiento influyen en el tamaño y la pureza de los cristales formados. Un enfriamiento lento tiende a producir cristales más grandes y ordenados, mientras que un enfriamiento rápido puede dar lugar a cristales más pequeños y desordenados. Tamizado. El tamizado es un proceso mecánico de separación que se utiliza para clasificar partículas sólidas de diferentes tamaños. Este método implica pasar una mezcla a través de un tamiz o malla que tiene orificios de un tamaño específico. Las partículas más pequeñas atraviesan el tamiz, mientras que las más grandes quedan retenidas en su superficie. En el tamizado existen diversos tipos de tamices, que pueden variar en diseño y material. Por ejemplo, los tamices pueden ser de malla metálica, nylon o tela y pueden tener diferentes formas, como cilíndricos o planos, que consisten en una malla o rejilla dispuesta de forma horizontal o ligeramente inclinada. También se pueden encontrar tamices mecánicos que vibran o giran para aumentar la eficiencia del proceso, permitiendo una separación más rápida y efectiva. La aplicación del tamizado es muy común en la industria alimentaria, por ejemplo, en la separación de harina para la obtención de productos como el pan. Durante el proceso de producción, se utiliza un tamiz para eliminar impurezas, como grumos y partículas más grandes de trigo que no se han molido adecuadamente. Al tamizar la harina, se obtiene un producto más fino y homogéneo, lo que es crucial para la calidad del pan. En la industria cosmética, se utiliza comúnmente el tamizado, tanto para el acondicionamiento de materias primas como para garantizar la calidad de los productos finales. En la formulación de cosméticos, se utilizan diversos ingredientes en polvo, como pigmentos y minerales. El tamizado permite clasificar estas materias primas según su tamaño, eliminando impurezas y partículas no deseadas, que puedan afectar etapas posteriores del proceso. En cuanto a los productos, al tamizarlos, se logra una distribución uniforme del tamaño de las partículas, lo que es esencial para la homogeneidad del producto final. Esto ayuda a evitar grumos y asegura que los componentes activos se distribuyan de manera consistente en toda la formulación. El tamizado contribuye a lograr una textura suave y sedosa en productos como polvos, bases y cremas. Una textura adecuada mejora la aplicación y la comodidad del uso del producto en la piel. Además, el tamizado no solo se limita a la separación de sólidos en polvo, también se utiliza en la industria del reciclaje para clasificar materiales. En la fabricación de productos químicos para separar partículas, como en la fabricación de fertilizantes químicos, como el nitrato de amonio o el fosfato de amonio. El tamizado se utiliza para separar los gránulos o partículas según su tamaño. Y en la producción de productos farmacéuticos, el tamizado es fundamental para la fabricación de polvos o comprimidos. Antes de la compactación en tabletas, los ingredientes activos y los excipientes en polvo deben ser tamizados para obtener partículas de tamaño uniforme. Absorción.
La absorción es un proceso en el cual una sustancia, ya sea un gas o un líquido, también conocida como absorbato, se introduce y se disuelve en el interior de otra sustancia, que generalmente es un sólido o un líquido, que se le conoce como absorbente. En la absorción, las moléculas de absorbato penetran y se distribuyen uniformemente en todo el volumen del absorbente. Este proceso es fundamental en la purificación y separación de mezclas. En la industria se puede ver la aplicación de la absorción en equipos llamados torres de absorción, que se utilizan en las plantas químicas para eliminar contaminantes atmosféricos o gases tóxicos. En este proceso, un gas contaminante se pone en contacto con un líquido absorbente, como una solución alcalina o agua, dentro de una torre. El gas se disuelve en el líquido absorbente, lo que permite su eliminación o reutilización. Este método es crucial para el control de emisiones industriales, como en la eliminación de dióxido de azufre de los gases de combustión, ayudando a reducir la contaminación del aire. El proceso de absorción también se utiliza en la industria de la refrigeración, donde ciertos refrigerantes se absorben en líquidos especiales para mejorar la eficiencia del enfriamiento. En la industria de hidrocarburos, podemos encontrar una aplicación de la absorción cuando se hace la deshidratación del gas natural. Esta deshidratación es un proceso utilizado para eliminar el vapor de agua que contenga una corriente de gas natural, y se debe realizar porque la presencia de agua puede causar problemas como la formación de hidratos, que son cristales que pueden obstruir las tuberías, además de corroer los equipos. La deshidratación del gas natural mediante absorción es una de las técnicas más comunes utilizadas para eliminar el vapor de agua del gas natural. En este proceso, el gas húmedo entra en contacto con un líquido denominado desecante, que tiene la capacidad de absorber el agua presente en el gas. La sustancia mayormente utilizada como desecante en esta aplicación es el trietilenglicol, ya que tiene una gran afinidad con el agua. Durante este contacto íntimo, el agua del gas es absorbido por el desecante, dejando el gas seco en la salida de la torre. Finalmente, el desecante, ahora cargado de agua, es calentado en un proceso de regeneración para eliminar el agua y poder ser reutilizado. La absorción también juega un papel clave en la fisiología de los seres vivos. Por ejemplo, los pulmones absorben oxígeno del aire y lo distribuyen por todo el cuerpo a través de la sangre. Además, en la naturaleza, las plantas absorben agua y nutrientes del suelo a través de sus raíces, lo que les permite crecer y desarrollarse. El mecanismo de absorción puede ser influenciado por diversos factores, como la temperatura, la presión y la concentración de las sustancias involucradas, lo que permite ajustar el proceso según las necesidades de cada aplicación. En la absorción, un aumento de la temperatura tiende a reducir la solubilidad del absorbato, ya que las moléculas en el sistema ganan más energía cinética y escapan más fácil de la fase absorbente. En la absorción de gases, la presión es uno de los factores más importantes. A mayor presión, más moléculas de gas están en contacto con el absorbente, lo que aumenta la cantidad de gas que puede ser absorbido. Adsorción. La adsorción es un proceso que puede ser físico o químico, en el cual las moléculas de un gas, un líquido o un soluto se adhieren a la superficie de un sólido o líquido, formando una película delgada. Para hablar de la adsorción como mecanismo físico de separación de mezclas, se debe conocer el tipo de enlaces que forman las sustancias involucradas en el proceso de separación. Cuando las moléculas de gas o líquido se enlazan por fuerzas de Van der Waals con el sólido o líquido, también llamado adsorbente, se dice que la adsorción se da de forma física. A diferencia de la absorción, donde una sustancia se incorpora en el interior de otra, en la adsorción las moléculas quedan atrapadas en la superficie del material. El carbón activado es un material ampliamente utilizado en los procesos de adsorción para la purificación del agua y el aire. El carbón activado tiene una superficie altamente porosa y una gran área superficial, que es la relación entre el área y el volumen de un sólido, lo que le permite tener una gran superficie disponible en un pequeño volumen para absorber contaminantes y compuestos orgánicos presentes en el agua o en el aire.
Por ejemplo, cuando el agua pasa a través de un filtro de carbón activado, las moléculas de contaminantes como cloro, pesticidas y otros productos químicos se adhieren a la superficie del carbón, mejorando así la calidad del agua y eliminando olores y sabores indeseables. Volviendo de nuevo a la deshidratación de gas natural, esta también se puede realizar mediante adsorción. Este método es ideal para lograr una deshidratación profunda del gas, ya que puede reducir la humedad a niveles muy bajos. Para hacer esta deshidratación se usan materiales denominados tamices moleculares. Estos tamices son sólidos porosos con una estructura bien definida que permite la separación de moléculas basadas en su tamaño y forma. Los tamices moleculares suelen estar hechos de zeolitas, que pueden ser minerales o materiales sintéticos, compuestos principalmente de aluminio, silicio y oxígeno, carbones activados, que como mencionamos, son materiales porosos con una gran área superficial que se fabrican a partir de diferentes fuentes de carbono, como madera, carbón mineral o residuos vegetales. O geles de sílice, que son materiales altamente porosos formados principalmente por dióxido de silicio, y su capacidad de tamizado se debe a la disposición regular de poros de tamaño uniforme. Las moléculas más pequeñas pueden pasar a través de estos poros, mientras que las más grandes se adhieren al tamiz y quedan retenidas, lo que les da su capacidad selectiva. En la deshidratación del gas natural mediante adsorción con tamices moleculares, comúnmente se emplean zeolitas, ya que tienen una alta capacidad de adsorción y son regenerables. En este proceso, el gas natural, que contiene vapor de agua, es dirigido hacia una unidad de deshidratación. Al pasar por esta unidad, el gas entra en contacto con los tamices moleculares, donde las moléculas de agua son absorbidas. Debido a la diferencia de tamaño, las moléculas de agua se quedan atrapadas en los poros de los tamices, mientras que las moléculas de gas pasan a través de ellos. Finalmente, el gas natural, ahora deshidratado, sale de la unidad reduciendo el riesgo de corrosión y otros problemas operativos asociados con la presencia de agua. Una vez que los tamices están saturados de agua, es necesario regenerarlos mediante un proceso denominado desorción. Esto se logra calentando el material absorbente o disminuyendo la presión, lo que permite que el agua se libere y el tamiz pueda ser reutilizado. Te estarás preguntando, si esta deshidratación de gas natural se hace mediante adsorción con tamices moleculares, ¿por qué no se denomina tamizado en vez de adsorción? Pues bien, lo que hacen estos tamices moleculares es atraer y retener las moléculas de agua en su superficie debido a fuerzas intermoleculares, lo cual se considera una forma de separación basada en adsorción y no estrictamente en tamizado. Aunque ambos procesos se relacionan, el tamizado en sí se refiere más a la separación física de partículas según tamaño, mientras que la adsorción implica una interacción entre el absorbente y el agua presente en el gas. La adsorción puede verse influenciada por diversas condiciones, como la temperatura, la presión y la concentración de los solutos. Por ejemplo, a temperaturas más altas, la capacidad de adsorción de ciertos materiales puede disminuir, ya que las moléculas tienden a tener más energía cinética y, por lo tanto, son menos propensas a permanecer adheridas a la superficie. En el caso de la adsorción de gases sobre sólidos, la presión del gas es un factor determinante. A mayor presión, más moléculas de gas estarán disponibles para interactuar con la superficie del absorbente, lo que favorece el proceso de adsorción. Si quieres saber más acerca de las diferencias entre sorción, absorción y adsorción, te invitamos a ver nuestro video cuyo enlace te dejamos en el primer comentario fijado. Lixiviación. La lixiviación es un proceso mediante el cual se extraen solutos solubles de un sólido utilizando un líquido, generalmente agua o una solución química. Este mecanismo se basa en la disolución de los componentes solubles presentes en un material sólido, permitiendo que estos sean transportados. Un ejemplo de lixiviación es el proceso de extracción de metales preciosos como el oro y la plata de las rocas. En este caso, se utiliza una solución de cianuro para disolver los metales preciosos presentes en el mineral. La lixiviación también ocurre en procesos mucho más comunes y cotidianos como en la preparación del café.
y se da cuando el agua caliente pasa a través del café molido, disolviendo y extrayendo sus compuestos solubles. Esto permite que elementos como los aceites, ácidos, azúcares y otros compuestos aromáticos se disuelvan en el agua formando la infusión que conocemos como café. Cuando el agua caliente entra en contacto con el café molido, comienza la disolución de compuestos solubles como ácidos y azúcares, que se extraen rápidamente. Después, el agua sigue extrayendo compuestos más complejos, como los aceites y los compuestos que aportan sabores amargos. Este proceso continúa hasta que se deje de poner en contacto el agua con el café molido, o hasta cuando el agua, a las condiciones de presión y temperatura a las cuales se encuentra, no sea capaz de extraer más componentes. Al mismo tiempo, los sólidos insolubles, como la fibra del café, se quedan en el filtro, mientras que el líquido cargado de los compuestos solubles pasa a formar la bebida final. La lixiviación es un proceso natural que ocurre en la naturaleza. Por ejemplo, el agua de lluvia disuelve minerales y nutrientes en el suelo, afectando la composición química de las corrientes de agua. Este fenómeno es crucial para la salud del medio ambiente, ya que influye en la calidad del agua y la disponibilidad de nutrientes para plantas y animales. En resumen, los mecanismos físicos de separación de mezclas son esenciales para obtener, purificar y analizar los componentes de una mezcla, lo que tiene aplicaciones importantes en campos como la medicina, la industria química, el medio ambiente y la investigación científica. Su implementación permite optimizar procesos, acondicionar materias primas y garantizar la calidad de los productos. En la industria, los mecanismos de separación son básicos para la fabricación de productos donde la pureza de los componentes es clave para asegurar la calidad. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, las técnicas como la cristalización se usan para obtener medicamentos en su forma más pura. Además, en el procesamiento de alimentos, se utilizan técnicas como la destilación para separar compuestos volátiles o la filtración para eliminar impurezas. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.